Las remesas que llegan a México están bajo la lupa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Red de Control de Delitos Financieros advirtió que estas transferencias representan un alto riesgo de lavado de dinero y estarían siendo utilizadas como vía de financiamiento por carteles del narcotráfico. La autoridad pidió a las empresas de envío de dinero extremar controles ante el uso de estos recursos por parte de migrantes sin estatus legal para mover fondos de origen ilícito, especialmente ligados al narcotráfico. El volumen de remesas hacia México ha crecido de forma acelerada en los últimos años, más de 40% en solo 3 años, y aunque la mayoría proviene de Estados Unidos, las autoridades detectan envíos millonarios desde países con muy baja presencia de migrantes mexicanos como Nicaragua, Colombia y Ecuador, lo que ha despertado sospechas sobre el verdadero origen de esos recursos. Y al ser consultada por la polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó vínculos entre remesas y lavado. Además, pidió no criminalizar a los migrantes que envían dinero desde otros países. Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí. En los otros países, si lo mencionas, pues hay que investigarlo, y si se encuentra algo, pues tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o la información a través de la coordinación con Estados Unidos. Pero esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello. Veamos ahora los casos más llamativos para las autoridades, según cifras de la Secretaría de Economía, el Banco Central de México y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, citadas por nuestra cadena aliada Mega Noticias. Colombia aparece como uno de los países con más remesas atípicas altas hacia México. En 2021 se enviaron desde ese país más de 1.834 millones de pesos mexicanos, más de 100 millones de dólares, con solo 4.716 mexicanos residentes en ese país. Para 2022 las remesas subieron a 2.732 millones de pesos, unos 150 millones de dólares, aunque el número de mexicanos incluso bajó a 4.507. El envío promedio mensual por persona pasó de 32.422 a más de 50.500 pesos. Ecuador también presenta cifras que llaman la atención. En 2021 se enviaron a México más de 6.041 millones de pesos mexicanos, unos 330 millones de dólares, con apenas 1.546 mexicanos registrados en ese país. Para 2022, aunque las remesas bajaron a 4.602 millones de pesos, unos 251 millones de dólares, el número de mexicanos subió a 1.616. Aún así, el envío promedio mensual continuó siendo muy alto, con 237.000 pesos por persona, unos 13.000 dólares, un monto muy por encima del promedio regional. Este es nuestro tema de análisis aquí en el Informativo USA. Saludamos en Ciudad de México a Jorge Chaparro, reportero de Mega Noticias, quien ha realizado esta investigación sobre el tema. Jorge, bienvenido al Informativo USA de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Una buena noche. Gracias Jesús, muy amable por la invitación. Gracias Jorge por acompañarnos. Estamos hablando de 500 millones de dólares en envíos de dinero que no se saben de dónde vienen. Hagamos un poco de contexto en primera instancia de lo que han encontrado ustedes para profundizar posteriormente en el tema. Claro, mira, la investigación inició porque hay una calificación que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional, se conoce como GAFI, y para América Latina es GAFILAT. Este grupo califica los riesgos que puede haber para cada una de las naciones miembros de este grupo en torno a aquellas actividades que pueden propiciar o ser utilizadas por criminales para promover o financiar al terrorismo y, por supuesto, el lavado de activos que en la mayoría de los países de América Latina conocemos como lavado de dinero. Estos países, bueno, pues colaboran e intercambian información financiera. Y en esta calificación que se hace de cada una de las naciones, es una calificación bianual,
ahí advertían sobre el riesgo que representan las remesas para poder ser utilizadas por criminales. México no atendía estas recomendaciones, las tiene parcialmente cubiertas, pero pues eso despertó nuestra sospecha, porque vemos en el periodo, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, un crecimiento excepcional del envío de remesas. El presidente en aquel momento presumía un día sí y otro también que las remesas estaban marcando hitos, es decir, estaban cada vez aumentando y imponiendo récord de envío a México. Esto, por supuesto, pues daría algo de gusto si ese dinero hubiera llegado a las comunidades, a las familias mexicanas que tienen lamentablemente que pues familiares en el exterior, y digo lamentablemente porque un migrante significa pues el fracaso de una sociedad, de un gobierno, de los empresarios, porque no les ofrecieron las condiciones necesarias para arraigarse en su país, encontrar las oportunidades de trabajo, de desarrollo familiar y por supuesto económico para mantenerse en el país. Y en otros casos, bueno, pues lamentablemente también la violencia los expulsa fuera de su lugar de origen y tienen que emigrar a otro lugar. Así que, pues bueno. Claro, ahora Jorge, llama mucho la atención que esas remesas no se hicieron solamente desde Estados Unidos. Es decir, lo que ustedes encuentran, lo que han podido establecer, no es que solamente ese dinero llegó de Estados Unidos, donde está el mayor número de mexicanos, migrantes, por decirlo de alguna manera. Hay dos países, tres realmente, que son Colombia, Ecuador y Nicaragua, pero sobre todo el tema de Colombia y Ecuador llama mucho la atención y vamos a hilar fino, pero también siendo muy objetivos en la información y con cifras reales. Y es que en Colombia, primero, no hay muchos mexicanos y segundo, el tema de los cultivos ilícitos se ha disparado en los últimos años, especialmente durante el gobierno de Gustavo Petro. Jorge. Así es, en Colombia hay alrededor de 1.600 mexicanos, de acuerdo con la información oficial del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Esto significaría que cada mexicano, incluyendo, 1.600 personas registradas como mexicanos. ¿Esto qué implica? Bueno, niños, adolescentes, mujeres que se dedican al hogar, que no tienen una actividad económica, personas adultas mayores que tampoco tendrían una remuneración económica fuerte, y nos reduce mucho el número de mexicanos que podrían enviar. Sin embargo, de acuerdo con los cálculos que hemos realizado a través de este cruce de informaciones que tuvimos entre la información de remesas y el número de mexicanos que viven allá, estaríamos hablando de que, por ejemplo, de Colombia, cada mexicano debió de haber enviado algo así como $30,000 mensuales. Al tipo de cambio son alrededor de 120,000 pesos mexicanos. Esta cantidad de dinero es un salario que es enorme. Te hago una comparación, la presidenta gana alrededor de 170,000 pesos. No, es casi el salario de la presidenta. Y te interrumpo ahí simplemente para una claridad. Esos $30,000 mal contados en pesos colombianos vienen siendo alrededor de entre 130 a 150 millones de pesos colombianos. Ojo, millones de pesos colombianos mensuales. Eso es mucho dinero en Colombia, Jorge. Claro, y hay que tomar en consideración, Jesús, lo que te decía. O sea, estamos hablando de la población mexicana en su conjunto, pero descontemos a los niños, descontemos a las mujeres que no tienen ingreso, a los hombres que no lo tienen, a las personas, solamente las personas que pudieron enviar, tuvieron que enviar el doble o el triple de estos $30,000. Estaríamos hablando de $100,000, que es algo irracional. ¿Qué nos deja? Y no tenemos las pruebas todavía, pero ¿qué nos deja? Pues una gran duda sobre quién está haciendo estos envíos, porque pareciera ser, como advirtió y lo mencionabas en tu nota hace unos momentos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alerta sobre el uso de estas vías para los criminales. Entonces, pues bueno, hay muchas posibilidades de que allí esté metido el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico de Colombia, lamentablemente, de México, lamentablemente, que se han cruzado en el sistema financiero de las remesas. Ahora, Jorge, hablemos un poco de lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, la presidenta de los mexicanos, a una pregunta que creo que tú mismo tuviste oportunidad de hacérsela en la matutina del día de hoy. Ella dice que niega, obviamente, esos indicios de lavado con las remesas, que pide investigar a la Fiscalía, pero también me ha llamado mucho la atención una frase de ella en el sentido
donde dice que, es que se me escapa la frase exactamente que dijo la presidenta, pero dice, ya la estoy aquí encontrando, dice que las autoridades sí detectan los envíos millonarios desde países con baja presencia de migrantes mexicanos. Le ha pedido extremar los controles. ¿Qué te quedó de la respuesta de Claudia Sheinbaum esta mañana, ahí en Ciudad de México? Mira, era una respuesta lógica y entendible. El gobierno no va a aceptar que tiene o que permitió el paso de dinero mal habido a través del sistema financiero, porque al final del día sí, depositan en estos países y como bien mencionas, Estados Unidos tiene el 95% de las remesas que se envían a México. Otro 3% estará en Canadá y el resto se disemina alrededor del mundo. Pero llama mucho la atención que países hermanos de América, como Colombia, como Nicaragua, como Ecuador, el Perú mismo, pues son países que tienen economías mucho más, menos robustas, digámoslo así, que la mexicana, pero son capaces de enviar cantidades que en México no vamos a ganar. El promedio de salario en México, para que te des una idea, es de 8,000 pesos. Claro. Y de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, alcanzaría hasta 16,000 los contractuales. Claro. Pero esto no se explica, pues no hay una forma de reconocer que un país hermano con una economía menor puede enviar estas cantidades de dinero. A mí me queda también sonando sobre Claudia Sheinbaum, la presidenta de los mexicanos, que ha pedido no criminalizar, dice ella, no criminalizar a los migrantes que envían dinero. Jorge. Claro. Ese es otro de los temas. Y me faltó decirte algo importante en la anterior pregunta. Sí. El gobierno de México ha sido cuestionado por tener relaciones, o no el actual, pero el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por tener cercanía o haber sido muy consecuente con las bandas del crimen organizado. Reconocer hoy que ese dinero que entró a través de remesas pudiera estar contaminado con el dinero de los criminales, pues sería políticamente muy malo para el país, para el gobierno en este momento. Y lo que mencionas, no hay que criminalizar, por supuesto que no. Yo nunca le pregunté ni le dije que los migrantes eran criminales. Le advertí que había esta alerta del Departamento de Estados Unidos y quería saber si ellos habían investigado. El problema es que no lo han hecho. El problema es que Sheinbaum reconoce que hasta este momento no tiene ningún indicio y lo que dice es, bueno, pues si hay estas declaraciones que estás haciendo, pues que se investigue y veamos cómo fue que llegó ese dinero a México. Es decir, el gobierno de mi país tiene los ojos cerrados ante lo que está ocurriendo con las remesas. De acuerdo. Él es Jorge Chaparro, reportero de Mega Noticias. Está en Ciudad de México, ha realizado esta investigación sobre el tema, estuvo esta mañana también en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, le preguntó directamente y ha compartido con nosotros aquí en el informativo USA toda esta información. Jorge, una buena noche en Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches.